Tenía 25 años cuando me tocó la tarea de limpiar la casa del abuelo Jim Walker tras su funeral. En el pueblo, Jim era una institución, un veterano de la Segunda Guerra Mundial adorado por todos. No había desfile del 4 de julio sin él en primera fila, con el pecho brillando por las condecoraciones y esa sonrisa estoica que todos confundían con orgullo. Pero aquella tarde, bajo el suelo del sótano, encontré una vieja caja metálica que no estaba destinada a ser abierta. Dentro no había oro ni bonos de guerra, sino cartas amarillentas y fotografías que destilaban dolor. En cuestión de segundos, mi mundo y la imagen de mi héroe se hicieron pedazos. La historia oficial decía que Jim se había alistado con honor. La realidad, descubierta en esos papeles, era que mintió sobre su edad para ir a la guerra con apenas 14 años. Aterrizó en Sicilia en 1943 siendo un niño y regresó convertido en un hombre roto. Físicamente traía una mano izquierda rígida, una garra inútil, mentalmente, traía un infierno. Mi abuela, su cómplice silenciosa durante 80 años, fingió que todo estaba bien, sosteniendo la fachada del héroe perfecto mientras yo crecía escuchando historias de gloria, ignorante de la sangre real que manchaba esas medallas. Mis manos temblaron al abrir la primera carta, fechada en 1944 y dirigida a mi abuela: amor, he matado civiles por error. Vivo con su sangre en mis manos. No hay jabón que la quite. Junto a la carta había fotos. En ellas, un Jim de 18 años miraba a la cámara con ojos muertos, rodeado de cadáveres civiles. No había triunfo en su mirada, solo un vacío infinito. Luego leí sobre el día de no fue una batalla heroica de película, fue una carnicería. Una mina alemana, no un IED, como diríamos hoy, sino una trampa del diablo, vaporizó a su pelotón frente a sus ojos. Sobrevivir a aquello no fue un milagro, fue su maldición. Entre los papeles encontré un relato garabateado, un flashback escrito por su propia mano: playa de Omaha. Explosión de arena y carne. El sargento Tommy Reynolds desintegrado mientras gritaba mi nombre. Arrastré un torso sin piernas durante 2 millas antes de darme cuenta de que ya no estaba vivo. ¿Por qué yo, Dios?, le pregunto al cielo. El cielo no responde. Las lágrimas mojaron aquel papel centenario mientras yo leía solo, sentado en el frío suelo del sótano. La familia lo idolatraba, el gran héroe americano. Pero ahora entendía los susurros de la abuela por las noches: la guerra se lo llevó, lo que volvió fue solo su cuerpo. De niño, yo había presenciado sus terrores nocturnos, Jim despertando a gritos de «cúbranme», o rompiendo platos al escuchar un ruido fuerte. Fingimos ignorarlo hasta el día de su muerte, cuando su corazón se detuvo a los 96 años. En el fondo de la caja había un diario negro de 1945. No duermo, decía la primera página. Veo las caras de los civiles italianos cada vez que parpadeo. Jim rechazó siempre la ayuda del departamento de veteranos. Los hombres débiles lloran, los fuertes beben, solía decir. Y así lo hizo, bebió Bourbon durante 70 años para ahogar a los fantasmas. Mi abuelo perfecto no era más que un cascarón vacío habitado por un trauma eterno. Llamé a mamá con la voz quebrada, incapaz de contener el llanto: el abuelo mató civiles, mamá. Hay fotos. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Nunca quiso que supieras la verdad, susurró ella. Lo protegimos. Protegimos su memoria. Pero yo no podía hacerlo. Las fotos mostraban la realidad de su mutilación, cicatrices de quemaduras en la cara que el maquillaje funerario ocultó, y esa mano rígida, congelada en un gesto de defensa eterna. Sicilia lo rompió para siempre. La última página del diario fue el golpe final: no soy un héroe. Soy un asesino que sobrevivió. Sentí un golpe en el estómago. Recordé a Jim sonrojándose ante las cámaras del pueblo, aceptando los aplausos. Ahora sabía que no era modestia, era vergüenza. La caja revelaba la gran verdad familiar: habíamos ocultado a un monstruo, o mejor dicho, a una víctima, para preservar el mito americano. Cerré la caja, pero mis manos no dejaban de temblar.
El abuelo mintió durante 80 años para protegernos de su oscuridad, pero el silencio termina hoy. Subí las escaleras con la caja bajo el brazo y una decisión tomada. El mundo necesitaba saber la verdad, no para manchar su nombre, sino para entender el costo real de la guerra. Jim Walker no era el héroe de mármol que el pueblo creía. Era un humano roto que cargó con la culpa de un siglo entero. Y ahora, esa historia dejaría de estar enterrada en un sótano para ser contada. Tras sobrevivir al infierno de Sicilia, no lo enviaron a casa. Lo enviaron a la carnicería de Francia. En el día de Normandía. Durante 80 años, Jim Walker fue el ídolo indiscutible del pueblo. No había día de los caídos sin él encabezando el desfile desde el asiento trasero de un descapotable, con el sol arrancando destellos a las medallas de su pecho. Las barbacoas del 4 de julio en su jardín eran legendarias, el aire olía a carbón y a risas mientras él contaba historias de valientes a un grupo de niños embelesados. El pueblo lo llamaba el gran héroe americano, pero yo, su nieto Henry, veía lo que nadie más quería ver, una máscara agrietada a punto de romperse. De niño pasaba los veranos en casa de los abuelos. De día todo era luz, pero las noches revelaban la verdad. A menudo me despertaban sus gritos de madrugada: «¡Cúbranme! Morteros, al suelo!». Jim se despertaba bañado en sudor, con los ojos salvajes escaneando la habitación en busca de enemigos invisibles. Aquello era un insomnio eterno que combatía con café negro a las 4 de la mañana y cigarros en cadena hasta el amanecer. Sin embargo, cuando salía el sol, no sonreía como si nada hubiera pasado. La abuela Ruth lo sabía. La escuchaba susurrar en la cocina mientras lavaba los platos con fuerza, como queriendo borrar las manchas del pasado: «La guerra nunca se fue de esta casa, Henry. Nunca se fue». Jim bebía bourbon para dormir, decía él, pero las botellas vacías se acumulaban en el garaje como cadáveres de vidrio. Los vecinos, ignorantes, lo alababan: «Jim es un roble, un hombre fuerte». Yo, en cambio, veía a un hombre luchando contra sus demonios en completa soledad cada noche. Rechazaba sistemáticamente la ayuda del departamento de veteranos: «Los hombres débiles lloran, los Walker aguantan». Bramaba si alguien sugería terapia. Pero el precio era alto. Tras los desfiles, donde saludaba con orgullo, llegaba a casa y se desplomaba en el sofá, incapaz de dar un paso más. «¿Te duele, abuelo?». Le preguntaba yo de niño. «Solo son rasguños de guerra, chico», respondía. Era mentira. Las cicatrices de quemaduras en su cara, recuerdos ardientes de Normandía, le dolían cada día de su vida, pero su mano izquierda, rígida como una garra, le dolía más en el alma. Crecí admirando esa fachada perfecta, el anfitrión de las barbacoas, el amigo de todos. Pero mis ojos se fijaban en los detalles, los temblores incontrolables al intentar servir una hamburguesa, las gotas de sudor frío en su frente aunque no hiciera calor. Y los nombres, a veces gritaba «Tommy», en sueños, llamando al sargento muerto que nunca volvió. La abuela solo le acariciaba el pelo y susurraba: «Duerme, amor, ya pasó». Pero el trauma de la Segunda Guerra Mundial rugía dentro de él, incontrolable. Intentaba ser un abuelo normal. Recuerdo verlo construir cobertizos para nosotros, frustrándose cuando su mano rígida fallaba al sostener el martillo. «Maldita mano inútil». Gruñía cuando creía que nadie lo oía. El pueblo veía a Jim el invencible, pero yo veía las astillas de un hombre roto, sabiendo que la guerra le había robado la juventud y la paz. El punto de quiebre para mí fue una noche de verano, cuando yo tenía 12 años. Me levanté al baño y vi la puerta entreabierta. Jim estaba frente al espejo, llorando en silencio, con una vulnerabilidad que me heló la sangre. «¿Por qué sigo vivo, Dios? ¿Por qué yo?». Sollozaba. Corrí asustado a mi cuarto. A la mañana siguiente, la abuela me lo explicó con tristeza: «Las guerras dejan heridas que no sangran por fuera, Henry». Desde entonces, no pude dejar de ver las grietas, el temblor, los gritos, el bourbon eterno. Pero no entendí la magnitud del horror hasta que limpié el garaje después de su funeral.
En el fondo de una estantería encontré una caja con fotos que él había ocultado deliberadamente. No eran fotos de batalla, eran fotos privadas, tomadas en baños militares. En ellas, un Jim muy joven aparecía con cortes autoinfligidos en los antebrazos, la sangre goteando sobre su uniforme impecable. Detrás de una de las fotos, una nota escrita con letra temblorosa decía: "Necesito sentir dolor real para no sentir a los fantasmas". Lágrimas calientes cayeron sobre mis manos. El héroe del pueblo, el hombre de los desfiles y las medallas, había sido un prisionero de su propio trauma desde los 18 años. Jim sonreía a las cámaras y saludaba a los vecinos, pero se desgarraba la piel en privado para poder soportar la culpa de estar vivo. Descubrí la verdad demasiado tarde: esa fachada de 80 años no era orgullo, era un muro de contención para proteger al pueblo de una realidad monstruosa. Mi abuelo cargó con el infierno él solo hasta el día de su muerte, permitiéndonos vivir en la ignorancia de su dolor. Jim Walker rechazó la ayuda del departamento de veteranos toda su vida. Su mantra era inflexible: los hombres débiles lloran por la guerra, los fuertes siguen adelante. Encontré cartas médicas fechadas en 1946 que le ofrecían terapia psiquiátrica gratuita, todas terminaron en la hoguera. Sobreviví a Sicilia y a Francia yo solo, repetía mientras veía el papel arder. El pueblo alababa esa supuesta fortaleza estoica, pero la realidad era que el Bourbon funcionaba las 24 horas del día para silenciar los flashbacks de Normandía. Las botellas de Jack Daniel se apilaban en el sótano como si fueran munición de reserva para una guerra que nunca terminó. Su intento de reintegrarse a la vida civil fue un desastre. Mantener un empleo en la posguerra resultó imposible debido a episodios públicos humillantes. El incidente en la ferretería fue el punto final: un supervisor le gritó una orden desde atrás y el instinto de combate de Jim se disparó. Se lanzó al suelo gritando: "¡Artillería! ¡Al suelo!". Los clientes, aterrados, llamaron a la policía mientras él temblaba bajo un mostrador. «Está loco», susurraban. Lo despidieron al tercer día. El trauma de la Segunda Guerra Mundial no solo le había quitado la paz, sino que le impedía ganarse la vida. Así, el Bourbon pasó de ser un vicio a ser su única medicina. «Es lo único que apaga a los fantasmas», justificaba la abuela Ruth, resignada. Desayuno, almuerzo y cena, siempre había un vaso lleno. Aunque su hígado comenzó a fallar en los años 60, él bebía más. Mientras el pueblo veía a un héroe relajado y amable, yo, siendo solo un niño, aprendí a asociar el olor del alcohol rancio con el aliento de mi abuelo. Las noches eran el peor campo de batalla. Sueños recurrentes lo torturaban. En su mente, intentaba salvar una y otra vez al sargento Tommy Reynolds en la playa de Omaha, pero justo antes de alcanzarlo, un mortero lo vaporizaba frente a sus ojos. Jim despertaba ahogándose en sudor frío, gritando «Tommy», a la oscuridad. La abuela pasaba horas poniéndole toallas frías en la frente. «Duerme, amor, estás en casa». El insomnio de 40 años le robó la juventud por segunda vez. La tensión finalmente estalló en 1972. Mi madre, Margaret, no pudo más. Durante la cena de Acción de Gracias, un Jim completamente ebrio volcó la mesa gritando los nombres de sus compañeros muertos, confundiendo a la familia con su pelotón. «Eres una amenaza para esta familia», gritó mamá llorando. «Tengo que proteger a mi hijo». Esa noche empacó nuestras cosas. La abuela se quedó llorando sola en la cocina. Jim quedó aislado en esa casa grande y vacía, con el Bourbon como único compañero fiel. A pesar de la prohibición de mamá: «Es peligroso, Henry», yo me escapaba los veranos para visitarlo. Lo encontraba siempre envuelto en una nube de tabaco y alcohol. Me sentaba a sus pies y él intentaba contarme sus historias de héroes, pero sus manos temblaban tanto que derramaba el vaso. Yo no veía peligro, veía a mi abuelo desmoronarse en silencio. La guerra invisible había roto a la familia en dos. Jim también rechazó a la iglesia. «Dios me abandonó en Sicilia», le gritó una vez al párroco. Prefería pasar las tardes bebiendo en el cementerio de veteranos, hablando con las lápidas de sus amigos. «Tommy, ¿por qué sigo yo aquí y tú no?»,
le preguntaba la piedra fría. El pueblo murmuraba, el viejo Jim se acabó. Pero no era vejez, era un trastorno de estrés postraumático, TED, no tratado que lo devoraba lentamente. El final casi llegó en 1985, en un motel barato en la periferia del pueblo. Jim tragó un puñado de pastillas y se bajó media botella de whisky. Dejó su diario abierto en la mesita de noche con una sola frase: no aguanto más a los fantasmas. El conserje lo encontró convulsionando y llamaron a mi casa. Yo ya era un adolescente. Corrí al hospital y llegué justo para ver cómo los médicos le hacían vomitar una mezcla negra de carbón activado para salvarle la vida. No te mueras, abuelo. Grité desde el pasillo, aterrorizado. Sobrevivió a la sobredosis, pero algo murió ese día. Cuando despertó en la cama del hospital, pálido y frágil, me miró con ojos vidriosos. Lo siento, muchacho, susurró con voz ronca. Yo lloré aferrado a su mano rígida. No me dejes. Ese intento de suicidio reveló el abismo que habíamos ignorado. El héroe del pueblo no era más que un hombre roto pidiendo la misericordia de la muerte. El silencio no protegió a nadie, destruyó a la familia Walker generación tras generación. El diagnóstico oficial del Departamento de Veteranos llegó con casi 70 años de retraso. Era el año 2015 y Jim Walker tenía ya 86 años cuando un joven doctor leyó su expediente con incredulidad. Señor Walker, usted tiene un TED severo y nunca ha recibido tratamiento desde la Segunda Guerra Mundial. Es un milagro que siga vivo. A regañadientes, y empujado por mí tras el susto de la sobredosis, Jim asistió a su primera terapia de grupo. Allí, rodeado de veteranos de Corea y Vietnam, encontró algo que el Bourbon nunca le dio: comprensión. Bienvenido a casa, hermano, le dijo Franco Rossi, un veterano italoamericano de la guerra de Corea que había perdido a su esposa debido a sus ataques de ira en los años 70. Tengo las manos manchadas de sangre eterna, confesó Franco en esa sesión. Y no se quita. Aquello detonó algo dentro de mi abuelo. En su primera sesión real, Jim explotó: no solo tú. Bramó, poniéndose de pie con sus piernas temblorosas. Yo maté civiles en Sicilia. Fue un error, pero están muertos. En un ataque de furia y dolor, lanzó una silla contra el espejo de la sala, gritando nombres mezclados por el tiempo: Tommy, Rossi. Todos muertos. Los vidrios volaron por la habitación. Se hizo un silencio sepulcral, pero nadie llamó a seguridad. Los otros veteranos simplemente asintieron, sin juzgar. Todos cargamos muertos, Jim, dijo Franco con voz suave, acercándose a él entre los cristales rotos. Jim se derrumbó y sollozó por primera vez en público, liberando un llanto que había contenido desde 1943, vivo con la sangre de esos civiles italianos en mis manos. Cada día. El camino a la sanación no fue una línea recta. Regresó a casa furioso, sintiéndose vulnerable. Destrozó los panfletos de autoayuda que le dieron: no soy débil. Gritaba mientras los tiraba a la chimenea. Respirar profundo no borra las caras, Henry. Yo recogí las cenizas en silencio y le supliqué: abuelo, déjalos ayudarte. Ya casi te perdimos una vez, la guerra no pide permiso para volver, chico, gruñó él, mirando el fuego. La ira de la Segunda Guerra Mundial rugía incontrolable tras 70 años de silencio. Días después, mi madre Margaret intentó acercarse. Había vuelto al pueblo tras enterarse de la sobredosis, movida por la lástima y la culpa. Papá, necesito verte, necesito saber que estás bien, dijo ella en la entrada. Pero Jim, avergonzado de su fragilidad y oliendo su propio miedo, la rechazó. Vete, Margaret. Rugió, cerrando la puerta en sus narices. No voy a contaminar a mi nieto ni a ti con mi oscuridad. Mi madre se marchó llorando, sintiéndose abandonada por segunda vez. Jim creía que nos protegía alejándonos, sin entender que su soledad era el verdadero enemigo. Franco Rossi comenzó a visitar la casa semanalmente. Se convirtieron en extraños aliados. Sobrevivimos para contar la verdad, Jim, no para ocultarla, le decía Franco. Compartían un vaso de Bourbon, esta vez bebido despacio, conversando,
no engullendo para olvidar, y recitaban los nombres de sus muertos. Una tarde, Jim escribió una carta. Su mano rígida apenas podía sostener el bolígrafo, pero la escribió: maté civiles por error. El pueblo me llama héroe, pero soy un asesino en privado. No merezco los desfiles. Franco la leyó y lo miró a los ojos: esto no puede quedarse en un papel, hermano. Tienes que hacerlo público, destruirá mi legado. Tembló Jim. No, respondió Franco. Destruirá la mentira. Y eso te salvará. Fue decisión de Jim. Me pidió que encendiera la cámara de mi teléfono. Sentado en su viejo sillón, con la mirada fija en el lente, mi abuelo contó la versión cruda, sin editar. Sicilia, 1943. Hubo ruidos tras un muro. Pensamos que eran alemanes. Disparé por miedo. Eran civiles que corrían. Tengo su sangre en mis manos desde hace 72 años. No soy un héroe. Soy un hombre asustado que sobrevivió. Su voz se quebró, sus ojos hundidos miraron a la cámara con una honestidad brutal. Subí el vídeo al grupo de Facebook de veteranos locales con el título: Mi abuelo, veterano de la Segunda Guerra Mundial, confiesa la verdad. Las notificaciones explotaron. En una hora tenía 10.000 vistas. Para la mañana siguiente, el vídeo se había compartido por todo el país. El pueblo se dividió: Jim Walker es un héroe, la guerra es el infierno. Decían unos: es un monstruo, mató civiles. Acusaban otros. Margaret llamó furiosa al ver los comentarios: baja ese vídeo ahora mismo, Henry. Están destrozando su nombre. No, mamá, respondí firme. El abuelo merece su verdad. Ya cargó con la mentira demasiado tiempo. El contador de vistas subió: 100.000, 500.000, 1.000.000. Un titular del periódico local rezaba: veterano local confiesa crimen de guerra y trauma 72 años después. La CNN nos contactó para una entrevista. Jim apareció en televisión nacional, luciendo frágil pero digno. No más mentiras, dijo ante el micrófono. La guerra no es un desfile. Franco estaba a su lado, abrazándolo: orgulloso de ti, hermano. La verdad mató al mito del héroe de mármol, pero liberó al prisionero de guerra. Esa noche, por primera vez en mi vida, vi a mi abuelo dormir sin gritar, sin sudar, sin pesadillas. Gracias, muchacho, murmuró antes de cerrar los ojos. 1 millón de visitas destruyeron la fachada perfecta, pero construyeron un legado real. Jim Walker dejó de fingir ser una estatua de bronce para convertirse en lo que siempre fue: un soldado humano, roto, pero finalmente libre. Lo que creímos que sería una liberación se convirtió en un juicio sumario. El vídeo viral destruyó la fachada de Jim Walker, pero no de la manera heroica que esperábamos. Internet no tiene piedad: por cada mensaje de apoyo, había 10 llamándolo asesino de civiles. En el pueblo, las miradas cambiaron: los vecinos que antes lo saludaban ahora cruzaban la calle para evitarlo. Mi madre, Margaret, consumida por la vergüenza social, le dio la espalda definitivamente. Has manchado nuestro apellido para siempre, le gritó antes de cerrar la puerta. Abrumado por el rechazo y sintiendo que su oscuridad nos estaba destruyendo, Jim hizo lo único que sabía hacer: huir. Abandonó la casa vacía de la abuela Ruth y terminó viviendo en la calle, eligiendo irónicamente un banco del parque frente al memorial de guerra. A sus 95 años, el gran héroe local se convirtió en el vagabundo del que todos apartaban la vista. Bebía hasta el apagón total con bourbon barato o robado, y por las noches sus gritos despertaban a otros indigentes: Tommy. No eran soldados. Eran civiles. Su cuerpo, sostenido solo por el alcohol durante décadas, comenzó a colapsar. Con el hígado fallando y el dolor físico volviéndose insoportable, la desesperación lo llevó al límite. Entró cojeando a la farmacia del bar e intentó robar frascos de oxicodona. Fue una escena patética: su mano rígida temblaba tanto que los frascos cayeron al suelo. Ladrón. Gritó el farmacéutico, sin reconocer al hombre de las medallas. Jim huyó arrastrando los pies, escondiendo lo poco que pudo agarrar bajo su banco en el parque.
Esa noche mezcló las pastillas con el bourbon, silencio para los fantasmas, murmuraba solo en la oscuridad. Solo quiero silencio. La policía lo arrestó poco después por disturbios en la vía pública. Jim estaba gritándole a la estatua de bronce de los veteranos, golpeándola con sus puños débiles, traidores. Rugía mientras lo esposaban. Ustedes son de metal, pero nosotros matamos gente de verdad. Me llamaron desde la comisaría. Al llegar a su celda fría, lo encontré hecho un ovillo. Me miró con ojos vidriosos y una lucidez aterradora. Lo siento, muchacho. Lo siento por todo. Esa voz quebrada me reveló la verdad final: el héroe había muerto en Sicilia, lo que quedaba en esa celda era un soldado muerto que había seguido respirando por inercia durante 80 años. La soledad se profundizó cuando la familia creció sin él. Mi hermana pequeña dio a luz a mi sobrino, el primer bisnieto de Jim. Fue el nacimiento de la cuarta generación Walker, pero la orden de mi madre fue tajante: no dejaré que ese monstruo contamine al bebé, sentenció Margaret, asumiendo su rol de abuela protectora y prohibiendo cualquier visita. Jim vio la foto del nacimiento en un periódico local que alguien dejó olvidado en el parque. El titular celebraba la llegada del nuevo heredero Walker, sin mencionarlo a él. Sus lágrimas cayeron sobre el papel de prensa, mezclándose con el bourbon derramado. Su legado estaba roto, tenía un bisnieto al que nunca podría tocar. Lo busqué durante semanas cuando dejó de ir al parque. Finalmente lo encontré en un rincón apartado, demacrado y sucio, escarbando la tierra con las uñas sangrantes. Abuelo, vamos a casa. Le supliqué llorando. Él no me miró. Seguía cavando. Busco las balas de Sicilia, Henry. Tengo que sacarlas para que dejen de gritar. Intenté levantarlo, pero me rechazó con una fuerza que no creía que tuviera. Un soldado muerto no regresa a casa, chico. Déjame aquí. El pueblo murmuraba: el viejo Jim se acabó. Incluso Franco Rossi y los veteranos intentaron rescatarlo, diciéndole: hermano, lucha, no te rindas. Pero Jim bebió un trago largo y negó con la cabeza: es demasiado tarde para la paz, Franco. La mezcla de pastillas, alcohol y 96 años de culpa finalmente colapsaron su sistema. La ambulancia llegó con las sirenas aullando en la noche, iluminando el parque con luces rojas que le recordaron a las bengalas de Normandía. El diagnóstico fue sobredosis crónica y fallo multiorgánico. Murió en el hospital, solo, conectado a máquinas que pitaban débilmente. Llegué tarde. Entré a la habitación jadeando justo cuando sus signos vitales se desvanecían. Abuelo, susurré, tomando su mano rígida. Jim abrió los ojos una última vez, enfocando mi rostro con dificultad. La caja, sótano, susurró con su último aliento. Cuenta la verdad. Sus ojos se cerraron para siempre. El héroe del pueblo murió como un indigente anónimo, pero finalmente en silencio. El funeral fue desoladoramente vacío. Solo estábamos Franco y yo bajo la lluvia. El pueblo que lo había vitoreado durante décadas evitó el cementerio. La vergüenza pesaba más que la gratitud. Que descanse, por fin, dijo Franco, dejando una botella de bourbon sobre el ataúd. Esa tarde bajé al sótano. Heredé la caja metálica, el único legado real que Jim me dejó. Dentro estaban los diarios completos desde 1943 hasta 2015, cartas manchadas de sangre seca y fotos de los civiles que nunca pudo olvidar. Perdí a mi abuelo vivo, pero encontré al soldado que llevaba dentro. Sollocé al leer la última entrada. No heredé medallas de gloria, sino la confesión de un infierno oculto durante 80 años. Encendí la cámara una última vez para mi canal de YouTube. Con la caja abierta frente a mí: esta es la verdadera historia de Jim Walker, dije a la lente. No la del mito, sino la del humano. Las vistas explotaron, pero ya no me importaba la fama. Al tocar fondo, mi abuelo destruyó el mito de bronce, pero creó un legado humano, imperfecto y eterno. Ahora, el mundo sabría el costo real de la guerra. Sí, confesión del soldado que la guerra rompió, te rompió el corazón. Suscríbete ya. Like si lloraste, comparte con veteranos solos y comenta: ¿qué secreto familiar cargas?
tu apoyo salva vidas rotas. Hazlo ahora.